Vamos a continuar, hermanos, con el libro de Romanos. Estábamos considerando el capítulo 3, y vimos que Pablo hace una conclusión en el verso 9, hablando de que somos nosotros mejores que ellos. Dice, de ninguna manera, ya hemos hecho juicio al judío y al gentil. Y luego Pablo usa el verso 10, está citando unas escrituras del Antiguo Testamento, del Salmos y de Isaías, donde dice, como está escrito. Él está citando algo que profetas anteriores habían dicho de la condición en que se encontraba tanto Israel como el gentil. No hay justo ni aún uno. Llega a la conclusión de que en realidad no había justos. Y en el capítulo 1 vimos cómo Pablo hace un juicio de la inmoralidad espantosa que vivía el gentil. En el capítulo 2 vimos cómo Pablo menciona que el judío se jactaba de tener la ley, pero violaba la ley con toda conciencia. Y el verso 9 al 18 de este capítulo 3, Pablo está enseñando que a final de cuentas todos son culpables. Todos son culpables. El verso 19, todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. El verso 23 dice, por cuanto todos pecaron. Las personas que no leen la Biblia y en ocasiones escuchan expresiones como estas, no alcanzan a captar el mensaje de que es una realidad que el mundo está, hermanos, estuvo, está y continuará estando controlando al mundo. Eso lo dijo Juan, lo dijo el libro de Apocalipsis, que el mundo entero, nótese bien, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Porque es más fácil, hermanos, imitar lo malo que lo bueno. Y Pablo quiere ser claro y específico con los hermanos de Roma para que tengan la precaución de no continuar cayendo en ese pozo. Ya salimos o ya salieron, tengamos cuidado de no volver a caer en ese pozo, por cuanto todos pecaron. Pero, dice el apóstol Pablo, que no está todo perdido. El verso 21, decía yo que del verso 10 al 18, Pablo especifica la clase de pecados en que esta gente vivía. Y no vamos a entrar en detalle cada pecado, es simplemente maldad absoluta. ¿Okay? Pero el verso 21 dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sí, el mundo entero está declarado culpable. Todos pecaron. Y el verso 20 dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Era lo que el judío se aferraba a querer justificar su forma de vivir
porque tenías la ley. Dice Pablo, tenías la ley, pero nada te servía. Por cuanto todos pecaron, cierra Pablo en un solo círculo, tanto gentil como judío. Pero ese pecado puede ser rescatada la persona que está bajo esa condición. Dice, ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es el evangelio que vino a rescatar la humanidad por medio de Jesucristo. Hermano. Sí, muy entendible todo eso, pero hay un problema, sigue habiendo un problema. Lo ha habido y lo sigue habiendo, porque ahora es la justificación es por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo le vamos a hacer ahí si al pueblo que él vino, que son un grupito, ahorita le ponemos mucha atención a ellos, pero son muy poquitos los judíos, pero son millones los islámicos, y son miles y millones de aquí en el occidente que niegan la deidad de Cristo Jesús, por el cual tenemos que reconocerlo, acatarnos a lo que él mandó para poder ser salvos. Correcto. Ellos se basan en la ley, se siguen basando en la ley porque no creen en Cristo Jesús. Los islámicos también, y hay muchos grupos que le quitan la divinidad a Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos millones de seres humanos que en la actualidad no reconocen el autor de la vida, al que por él vamos a ser salvos, que tenemos que ir porque él es la piedra angular, Cristo Jesús. Entonces muchos se siguen basando todavía en la ley, muchos grupos todavía, porque niegan muchas cosas del Nuevo Testamento, no lo reconocen. Entonces hay un problema muy grande ahorita en el mundo. Y cualquier cosa que quiere el hombre justificarse sin Jesucristo, no llega a ninguna parte, porque la justicia de Dios de ahora es por medio de Jesucristo. Y eso, dice, lo atestigua la ley y los profetas. La ley hablaban de la venida del futuro Mesías para poder quitar todas estas cosas que no ayudaban porque el hombre no quería ser ayudado por ello. La ley era buena, era santa, fue dada por Dios para justificar al hombre, pero ya no más. Ya por la ley nadie será justificado. Cuando el evangelio se comenzó a predicar, hermanos, en el primer siglo, que ya el Espíritu Santo vino, el templo estaba todavía parado porque se reconstruyó por Herodes. En el año 70 se destruyó. Pero en los días de Jesucristo y de los apóstoles, el templo estaba todavía activo. Y toda obra que hacían los judíos de sacrificios ya no tenían valor, porque ya el Mesías había sido sacrificado. Tenía valor, vamos a decirlo, mientras Cristo estaba en vida, porque él mismo asistía a las sinagogas, iba al templo. Pero cuando él muere y resucita, toda actividad diaria en el templo no valía para nada. El sumo sacerdote ya no era sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios declaró a Cristo como sumo sacerdote. Entonces cualquier hombre que quería justificarse, y hermanos, hoy día hay grupos religiosos que quieren justificar sus creencias por la ley. Por la ley. De nada le sirve, dice Pablo, nadie será justificado, hermano. ¿Sí? Y recuerda cuando Jesucristo tuvo la conversación con la mujer samaritana, que ella le dice a Jesús, ustedes dicen que en Jerusalén debe ser adorado Dios. Nosotros decimos que en este monte, porque nuestro padre Abraham lo hizo. Jesús dijo, mujer, ¿vienen tiempos o vienen días en qué?
ni aquí ni allá. ¿Por qué? Porque al momento que Cristo murió, todo eso quedó anulado, completamente anulado. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay judío, no hay gentil, la justicia de Dios encierra a todos, pero esos todos tienen que creer en Él para ser justificados ante los ojos de Dios por Él. Es lo que dice el texto. Gálatas 28 dice, ya no judío ni griego, ni esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo. Correcto. Que si no creen en Él, porque para ellos fue un farsante y otros creen que fracasó y otros le quitan, entonces ese va a ser un problemón que van a tener ellos en el día final. Ahorita sí pueden decir lo que sea, porque ahorita no hay castigo inmediato, pueden hablar y pueden hacer, todo eso. Pero aquí el punto de esta enseñanza es que el que ya creyó, que no se desanime como lo que sea Santiago. O sea, dejen a aquellos, como estamos estudiando, ustedes no se desanimen, ustedes están creyendo en Jesús, ellos ya están allá, no creen en Cristo. Y lo que el mundo religioso, hermanos, quiera justificarse porque la ley Dios la dio, tuvo su propósito, nadie niega eso. Pero esa ley tuvo su vigencia. Se iba a terminar. Y eso desde los profetas del Antiguo Testamento lo decían. Recuerdan que 1 de Pedro capítulo 1 dice que los profetas hablaban de Cristo y querían ellos saber. Dice, pero eso no era para ellos, era para el futuro, para cuando Cristo muriera. Hermano. Ajá. Hacer correcto. Recuerdan, hermanos, que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ellos sabían que Moisés había hablado de un cierto profeta que Dios iba a enviar. Y dijo Moisés, como a mí, a él van a escuchar. Hermanos, pasaron como 4,000 años. Esas palabras se dijeron casi 4,000 años. Para cuando Cristo aparece, le preguntan a quién, a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? ¿De qué profeta están hablando? Del que Moisés había mencionado. Cuando Felipe se encuentra a Natanael, ¿qué le dice? Hemos encontrado al que Moisés mencionó. Sí, el judío, hermanos, por generaciones y generaciones estaba consciente de la venida de ese profeta. Pero cuando llegó, dice Pedro, lo crucificaron. Lo crucificaron. Dice Pablo o Pedro, que con un solo sacrificio, hermanos, con un solo sacrificio, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, porque bajo la ley los sacrificios no ayudaban al hombre para ser justificados delante de Dios una vez para siempre. Tenían que estar haciéndolo, pero el sacrificio de Cristo fue una sola vez, para siempre, dice el texto. Diga, hermana. Según la ley.
Ahí es donde se mostró la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ya la justicia no se iba a considerar bajo la ley, ya la ley quedó sepultada, enterrada, borrada. Y el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre. Y el judío, hermanos, ¿sabían ustedes que los judíos de Nueva York todavía practican los sacrificios? Pero lo chistoso es que no sacrifican corderos, sacrifican gallinas. Las cambiaron de borrego a gallina. ¿No fue el mandamiento? Le cortan a la gallina, estaba leyendo un artículo sobre ello, y el grupo de judíos que están reunidos le tiran así sangre de la gallina. ¿Dónde leemos eso en la Biblia? Es exactamente lo que el hombre hace, cambia las cosas de Dios para justificar sus mentiras. Hermano. Completa. Correcto. Vemos que el plan de Dios no se limita nada más, no se limitó a un pueblo. Y él, para no tener una contradicción con lo que le dio a su pueblo, manda a su hijo porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ese sacrificio que hizo Jesucristo, como lo está explicando usted claramente, ¿verdad? Una sola vez, alcanza para cubrir no solamente al judío, sino que al gentil. El mundo entero. El mundo entero. Entonces, si los judíos tuvieron razón de lo que dicen, ahora estuvieran pecando. ¿Por qué? Porque se hacen negocios con gentiles. ¿Por qué? Porque tampoco no van al templo a hacer los sacrificios. Los hacen en lugares secretos o a veces en lugares, ¿verdad?, que no es donde la ley lo manda. Entonces, lo que les conviene sí, lo que les conviene no. En su sistema de ellos, ahorita si lo podemos analizar, hacen comercio con gentiles, ¿verdad? Los sacrificios que usted está mandando, yo también había visto el reportaje, también no es como lo manda la ley. Y entonces ahí es cuando dices, la ley judía, aparte de que ya tiene una especie de vencimiento por lo que dice ya la profecía, por lo que les marcaron, también en el mundo moderno donde viven ya no es vigente, ya no tiene ya no es eficaz, ya no funciona. Y al mismo tiempo, hermano, cuando ellos ya rechazaron al profeta, el profeta, lo que los profetas habían dicho de Jesucristo como el profeta, al momento que lo rechazaron, como Pedro dijo, la piedra del ángulo, ustedes la rechazaron. Ya nada, hermanos, aún vemos lo absurdo de los grupos religiosos hoy día, por ejemplo, los adventistas, el grupo que dicen guardar el sábado. El sábado se acabó porque el sábado estaba bajo la ley. Bajo la ley. Dice el verso 24 de Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, sin pago, gratuitamente. La palabra gracia es favor inmerecido, bondad hacia el indigno,
amor que actúa sin esperar nada a cambio. Por cuanto todos pecaron, están condenados, dice Pablo. Y estábamos. Recuerda que dice el apóstol Pablo a los Efesios, cuando vivíamos en un mundo alejados de Dios, en nuestros delitos y en nuestros pecados, sirviendo al mismo diablo, siguiendo la misma forma de pensar el gentil de aquella época y del judío de aquella época. Pero dice Pablo, pero gracias a Dios que el evangelio nos alcanzó. Y por esa razón debemos sentirnos orgullosos, hermanos, que estudiamos la Biblia, así como dice ella. Es lo que hacían los judíos todos los sábados, pero no la entendían. El judío, hermanos, cada sábado leía las Escrituras. Todo el día se la pasaban en la sinagoga. Y Jesús les dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿De qué servía tanta lectura? Porque leían no para creer lo que estaban leyendo, sino para darle forma a algo y luego hacer sus propias ideas. ¿Hermano? Siguiendo el testamento, hermanos, que ella sí es cierto, hermano, que siempre hablamos de ellos, pero viendo unos artículos también dicen que uno de ellos dice, estos cristianos, entre comillas, es un judío, dice que tienen las ideas grecorromanas, los han cambiado tanto que una de las traducciones más pésimas para mí entender, dice él, es la Reina Valera, cuando habla acerca de la gracia, cuando habla de eso, de ese profeta, de ese Jesús, cuando habla también de que dice que iban a ser en Belén, transgiversan la palabra, dice, no entienden que la Torah viene, ellos la ponen a su manera para poder acomodar todos sus libros, dice, pobres, las como van a entender pobres, o sea, que nos ven con una condición al cristianismo, que igual cuentan todo, ¿verdad? Como que pobrecitos, estamos siendo engañados por este libro, el Nuevo Testamento que le llaman ellos, dicen entre comillas, dice, eso es un invento, dice, eso es parte que están agarrando de todo y acomodaron los libros. Isaías 53 no empieza así, empieza en el último 52 y empieza, abre y abre. Cambiando. Y uno lo escucha porque te pones a pensar de lo que hablamos. Imagínense si ahorita están pensando cómo eran en los tiempos de Cristo. Siempre fueron así. Y así van a seguir siendo. O sea que ellos sí realmente podemos atrevernos a asegurar que no van a cambiar. No, hermano. No, porque no creen en Jesús. Diga, hermano, perdón. Ya que estamos hablando de cambio, teniendo en mente algo relacionado con el sermón que dio usted de Ignacio, ¿verdad? Hoy en día hay muchas iglesias que se están adoptando o cambiando a una reunión nomás el domingo, porque en la tarde no viene mucho. Ese es un cambio autorizado o cambio necio, como usted lo mencionó, que lo hacen a su manera. ¿Cómo se ve ese punto? Que en vez de reunirse 2 veces Pues si 2 o 3 se reúnen, hermano, esos son los que quieren irse al cielo. Y si el resto no quiere, ellos van a responder por ello. Pero no porque no vienen todos, se va a suspender el servicio. Hermano. Yo también vi lo que nuestro hermano dice, hablan acerca de la traducción de la Reina Valera. Pero yo tengo una pregunta. Cuando escriben Romanos, ¿en qué lenguaje se escribió? Creo que es en griego, hermano, que le escribió Pablo en griego. Exacto. Bueno, Dios no hace las cosas nada más sin planearlo. Todo tiene una estructura y un lugar. A Pablo lo escogen por una razón. Pablo recordamos que tenía la ciudadanía romana. Entonces, cuando el Antiguo Testamento está escrito en hebreo Y arameo, en los dos. ¿verdad? Ahí podemos entender que lo que ellos dicen posiblemente tengan razón, porque la traducción del idioma, lo que es, por ejemplo, los usos y costumbres del lenguaje que tienen, a lo mejor nadie más que ellos lo van a entender. Ejemplo, por ejemplo, si nosotros le decimos la troca, por decir, es una palabra que usamos aquí en el baño, en el norte. Si lo decimos a una persona del sur, a lo mejor no lo entiende.
durante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una transición. Pablo es el puente de esa transición. Es la unión de lo que es el gentil y lo que es la tradición judía. Los apóstoles estaban bajo la ley judía, incluso Jesús, como usted lo comenta. Cuando muere Jesús, empieza esa transición. Entonces, en la cuestión cultural, en la cuestión de viajar, de moverse, de poder transitar hacia otras culturas, Pablo juega un papel importante, por eso le llama el apóstol de los gentiles, porque él iba, ¿verdad?, y predicaba. Incluso en el Nuevo Testamento ya ese problema del idioma, del arameo y del hebreo, no tiene sentido, porque ya está escrito en un idioma en el cual, como el griego, el español es la raíz etimológica donde viene el griego. Entonces, ahí es cuando, hasta en ese detalle, Dios pensó claramente en la transición del idioma para que no vengan a decir que los bajos no estamos entendiendo bien. Los que no entendieron sus propias leyes, sus propias palabras Fueron ellos. Esa fue la razón por qué se decía, hermano, que el griego fue el idioma universal. Y el hebreo, según lo que he leído, solamente los rabinos lo usaban. No era la lengua del pueblo. La lengua del pueblo es arameo, era arameo. Pero sí hay a veces esos problemillas que tenemos que conocer, hermano. Sí, mi hermano, quiero contestar al hermano que preguntó una pregunta de cambiar el servicio y cómo oramos. Y me recuerdo cuando fuimos para la iglesia de Memphis y sirvimos para 3 horas en la mañana. Pero eso era porque la gente vino de otros países. De otras ciudades. Sí, de otras ciudades. Y gastaron tiempo y gas y oramos por 3 horas. Yo no creo que Dios le va a molestar. No quiero que me oras por 3 horas en la mañana. Bueno, hay circunstancias, hermano, que tenemos que ver. Dios lo sabe. Sí, no más que oras a Dios y lo amas. Correcto. Así es, hermano. Bueno, decíamos que Cristo Jesús, hermanos, la justicia de Dios ahora es por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús pagó un precio muy grande para poder justificar al hombre ante los ojos de Dios. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que Cristo compró esa justificación. Nosotros ya no pagamos nada, Él ya la pagó. Imaginemos, hermanos, la señora esta que está perdida en Arizona. Su hija ofrece $1 millón por la vida de su madre, para ver si todavía está viva. Si alguien la tiene por ahí secuestrada, que $1 millón por una persona. Cristo derramó su sangre no por una persona, por la humanidad. Y entonces el hombre ahora no va a ser justificado absolutamente por nada, sino por la sangre de Cristo Jesús. Y el judío todavía testarudo piensa que sí va a ser justificado por las obras de la ley, porque como decíamos hace un momento los hermanos, el judío no reconoce a Cristo Jesús. Hermana, sí, hermana, diga. Por medio de ese cordero. El verso 25, hermanos, de Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hasta eso, hermanos. Dios mismo ofreció a su Hijo para poder justificar toda esa maldad que hizo el judío y el gentil, para poderlos limpiar de todas esas injusticias
Él ofreció a su mismo hijo. Y el famoso, resonante texto de Juan 3:16, de tal manera amó. Esa palabra de tal manera, hermanos, abarca una expresión grandísima. Amó Dios al mundo, que fue capaz de enviar a su hijo. Y nadie, hermanos, nadie, como padres o madres, están dispuestos a ofrecer un hijo para rescatar a alguien. ¿Recuerdan el personaje que encontramos en el Antiguo Testamento que sí estuvo dispuesto a hacer eso que hizo Dios? Estuvo dispuesto y no titubeó. ¿Recuerdan? Caín. Abraham, hermanos, no estuvo dispuesto, lo mató. Abraham, hermanos, en su corazón mató a Isaac. Dice en el libro de Hebreos, por esa razón, en su corazón, él lo mató. Vamos a ver Hebreos, hermano, para no confundirnos, o no confundirme, o no confundirse. Sí, bueno, porque ahí dice lo sacrificó. Correcto, pero lo hizo. Abraham lo hizo. Y lo hizo porque él dice el verso, vamos a ver, Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, fíjese, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y el verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué dice? Lo mató, lo ofreció. No físicamente, pero en su conciencia. Digo, es tuyo, tú me lo diste. Pensando, así como me lo diste, me lo puedes devolver. Era la fe de Abraham, hermano. ¿Sí? Mucha gente piensa que con el simple hecho de decir que tengo fe ya está justificada delante de Dios, y no es así. Volviendo al capítulo 3, hermanos, para cerrar este capítulo, dice el verso 28, verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Cuál jactancia? Que nosotros por judíos tenemos el primer lugar en el cielo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora lo que vale es el Evangelio. Por eso dijo Pablo en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para judío y para gentil. Queda excluida las ideas de ustedes. Y luego dice el verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por el Evangelio sin las obras de la ley. Palabras, ustedes judíos que están en Roma, que todavía batallan con eso de que debo o no debo guardar algo. Olvídate. Ya Dios no te justifica por eso. Ya obedeciste el Evangelio, quédate en el Evangelio. Como Pablo dijera en 1 Corintios 11, obedeciste el Evangelio siendo esclavo, quédate esclavo. Pero si puedes librarte, líbrate. Sí. Bueno. ¿Cuál es recapitulando todo esto? Y aquí nos contamos, ¿cuál es
la enseñanza que yo me traigo y que nos debemos dar cada uno, es que nada nos aparte del Evangelio. Que Cristo es lo único. Ya lo tenemos, lo queremos, que no nos fijemos en el otro, en aquel, que nos fijemos en nosotros mismos para que no nos deslicemos, que sigamos y terminemos la carrera. Esa es la aplicación que yo le puedo dar a todo esto, porque la cosa está cada vez más difícil, hay más enfriamiento y allá afuera no se mira. Entonces, ¿Ahí? línea recta cada uno y seguir adelante. Así es, hermano. Así es. Cristo es el todo en la vida del hombre. No importa cómo la gente piense que yo creo así y así. Usted puede creer todo lo que usted quiera. Cristo es. Y Jesús lo dijo, hermanos. Cierro el estudio. Y lo sabemos, lo hemos trillado y lo seguimos trillando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, llega al Padre si no es por mí. Simplemente, lo más claro es lo que enseña la Biblia. Gracias, hermanos.